Compañeros, vamos a presentar una continuación de los temas de medicina del adolescente en psiquiatría. En este caso va a ser trastorno por consumo de sustancias. Le agradezco especialmente al doctor Miguel Ángel, al doctor Mireles y al doctor Velázquez por su apoyo. Entre los objetivos y el contenido se los voy a dejar aquí para ahorrar un poquito de tiempo y vamos a entrar directamente al tema. Y para definir el trastorno por consumo de sustancias, tenemos que decir primero dos adjetivos, que es un trastorno crónico y que es un trastorno recurrente. Importante recordar, recurrente, caracterizado por un comportamiento de búsqueda y consumo de drogas, en que las personas se involucran en situaciones de riesgo, pese a las consecuencias de esas situaciones de riesgo. Hay que saber también que la cosa que está afectada en la esfera biopsicosocial de estas personas es la toma de decisiones y la autorregulación. Es una enfermedad de la toma de decisiones y de la autorregulación. Pero si lo vemos más a detalle, vamos a distinguir dos trastornos diferentes dentro de este mismo trastorno. El primero es una alteración subyacente que lleva al paciente a cometer conductas de riesgo y conductas autodestructivas. Es decir, que un paciente, por lo relativo sano, se exponga a situaciones que lo pueden dañar y que sabe que lo pueden dañar. Y la otra es una alteración cuando la persona ya consumió la sustancia, que es la situación que lo podría dañar, y esto genera un trastorno neurológico y toxicológico de dependencia neuroquímica. La dependencia neuroquímica perpetúa el cuadro. Ahora, también hay que decir que no es el trastorno por consumo de sustancias, y esto es el consumo de sustancias por sí solo, digamos, el que una persona tome una cerveza, el que una persona consuma una sustancia lícita o ilícita, no siempre conlleva un trastorno por consumo de sustancias. Esto es, no siempre conlleva una alteración del tipo psiquiátrica en esto. La diferencia entre cualquier alteración, de cualquier proceso cerebral y un trastorno mental o trastorno de la salud mental es que altere en cualquier aspecto la capacidad del individuo funcional, es decir, la capacidad de relacionarse en sociedad, la capacidad de rendir en su entorno laboral y en su entorno escolar o los entornos que maneje la persona. La mayoría de las personas que prueban sustancias no hacen trastorno por consumo de sustancias. De hecho, depende de la sustancia, entre el 5, 10, 20% de las personas que consumen la sustancia, solo ese 20%, 5% tendrá un trastorno psiquiátrico por consumo de sustancias. Y hablando más de fisiopatogenia, podemos observar dos áreas en el cerebro muy interesantes. Estas áreas se van a activar ambas cuando queremos tomar una decisión. La primera es el núcleo accumbens, que conoceremos como, de manera simplista, como un centro del placer. Esto es, nos da un aprendizaje basado en recompensas. Realicé una acción y mi cerebro y el entorno me dice, oye, hiciste eso bien, y eso, el que haya sentido bienestar, haya sentido que realización con esa acción, me motiva, es la palabra correcta, es motivación a realizarlo. Entonces, una conducta que recibe una recompensa, volveré a realizarla. La amígdala es lo que denominamos como centro del miedo y genera condicionamiento basado en experiencias negativas. Esto es, una experiencia que tuve, una acción que realicé que me generó dolor, me generó malestar, me generó falta de placer o aburrimiento, me condiciona para no volverla a hacer. Y si percibo un riesgo, pese a que algo no lo haya hecho todavía, si percibo un riesgo en esa acción, no la realizaré. Esto es muy relevante porque cuando queremos tomar una decisión, dijimos que las dos se activan al mismo tiempo y compiten entre sí. La que genera más argumentos, es decir, reviso en mi historial, y la que genera más argumentos o de bienestar o de peligro, le envía la información a la corteza prefrontal. La corteza prefrontal evalúa cuál ganó, integra la información y establece que se realice el comportamiento, es decir, lo ejecuta. Por eso realiza funciones ejecutivas. Entonces, esta corteza va a decir, esta acción la realizo hasta sus últimas consecuencias, pero lo importante, el comportamiento opuesto lo inhibo de manera activa. Es decir, una vez que se inició el proceso, será difícil que podamos detenerlo, es decir, que la persona, por ejemplo, consuma sustancias, será difícil para la persona detener el comportamiento de búsqueda de drogas y por consiguiente el consumo, porque esta decisión ya está tomada y la corteza prefrontal está en funciones para ejecutar esa acción.
La tercera estructura que vamos a realizar en esta presentación para evaluar trastorno por consumo de sustancias será la corteza cingulada anterior, que tiene una función muy característica. Por su anatomía conecta el sistema límbico y la corteza prefrontal, y por sus funciones conecta el centro emocional del cerebro con el centro juicioso, el centro de toma de decisiones correctas del cerebro. Al conectarlo, lo que hace es manifestar a qué le ponemos atención, lo determina, y incluso cuando no tenemos ningún estímulo al que prestar atención, va constantemente a buscar a qué prestarle atención. Entonces, cuando no tenemos un estímulo, podemos poner como ejemplo el momentos de soledad, momentos de fracaso escolar, fracaso social, en momentos de maltrato en la familia o maltrato de pareja. En esos momentos se producen emociones no confortantes o ninguna emoción. Y el hecho de evitar las emociones no confortantes es una fuerza motivadora suficiente para que la corteza cingulada anterior busque activamente otra cosa a la que prestar atención, pese a que esa cosa sepamos que puede hacernos daño. Entonces, digamos que le presta información y le da más fuerza a la búsqueda de placer, pese a que sea una búsqueda de placer a corto plazo. Entonces, esta corteza cingulada anterior nos motivará a realizar situaciones como atracones en bulimia, como abuso de sustancias y como suicidio, por ejemplo. Es una alteración maladaptativa, pero se origina de una conducta adaptativa. La teoría dopaminérgica, en síntesis, es que una vez que me expuse a la sustancia, el estímulo que se genera, que llega al cerebro, condiciona el comportamiento que realicé. Esto es, ese comportamiento fue recompensado por el cerebro y me motiva de manera activa a repetir esa actividad. Ahora, la motivación es suficiente para, como activé la corteza cingulada anterior, que es el centro de atención, para no permitirme a mí, como persona que ya consumió la sustancia, prestar atención a cosas diferentes, sino que voy a estar centrado y estresado por buscar la sustancia. Cuando repito la exposición, desencadena una nueva activación dopaminérgica en el núcleo accumbens, que es el centro de placer, y se perpetúa el cuadro. Entonces, es importante tomar en cuenta otra vez, la sensibilización dopaminérgica hace que asegura la motivación necesaria para participar. Esto incluso a veces por encima de la voluntad del usuario. Ahora, recordando un poco de neurodesarrollo, observamos que tenemos varios periodos sensibles. Hablamos ya que tenemos un periodo anatómico, de desarrollo anatómico, un periodo de desarrollo motor, que son los que nos enfocamos, pero también tenemos periodos de desarrollo de lenguaje, cognición y funciones ejecutivas, y periodos de desarrollo de identidad y de personalidad. Ahora, es importante saber que de los 3 a 10 años es un punto importante de inflexión, y no porque a esta edad se desarrollan adicciones, sino porque a esta edad se determina en muchas ocasiones, tanto de manera educativa como de manera genética y ambiental, si la persona tendrá las herramientas suficientes como para tomar decisiones correctas, esto es desarrollar funciones ejecutivas adecuadas, y para tener un funcionamiento social adecuado, esto es, para tener una sensación de bienestar de manera natural, endógena, y no tener esa disfunción que me haga buscar estímulos en otros lugares. Y aquí viene la primera pregunta directa, y la voy a hacer a García Ponce. Dime una alteración que vimos recientemente, una alteración que en sus criterios diagnósticos habla de que la persona tiene impulsividad o conducta desinhibida. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias, Diego. Una de las alteraciones que por ejemplo TDA, de la cual platicábamos ayer, tiene dentro de sus criterios diagnósticos que mencionaste. Exactamente. Las funciones ejecutivas, es importante recordar que alcanzarán, se desarrollarán correctamente, es decir, la persona podrá tener un buen juicio hasta los 20 a 29 años, ya no solo 18, sino que en esta edad seguimos sin tener una función ejecutiva correcta, y por lo tanto el pico de gravedad de las personas aparecerá en el consumo de sustancias
a los 15 años, pero continuará de 18 hasta 25 años, en algunas hasta los 29, por este mismo pico. Y efectivamente, como comentó Pons, el trastorno de déficit de atención e hipercinesia es uno de los trastornos más comórbidos frecuentemente relacionados. Y una comorbilidad frecuente en el trastorno de déficit de atención e hipercinesia, que también lo vimos ayer, es el trastorno desafiante opositor. De hecho, el doctor comentó el nombre. Estos trastornos, la comorbilidad en el trastorno por consumo de sustancias, como comenté antes, la primera cosa en la que podemos desmenuzar es algo que hace que la persona tienda a conductas de riesgo. Y ven la importancia cuando se dan cuenta de que 88% de las personas con trastorno psiquiátrico por consumo de sustancias, esto es que lo repiten, tiene alguna otra alteración psiquiátrica también que genera impulsividad o que genera una conducta desinhibida. 50% de las personas con trastorno por consumo de sustancias tendrán trastornos de conducta, esto es que la persona sea cruel y tienda a conductas ilegales, y trastorno desafiante opositor que vimos antes, que es que el niño suele oponerse a las autoridades. Vamos a dar algunos datos duros sobre la epidemiología y veremos que a los 18 años el 80% de nosotros o de las personas de esta edad habrá consumido alcohol, 80%. Ahora, el 15% alguna vez en su vida ha abusado de una sustancia. El 80% tuvo la oportunidad de consumir drogas ilícitas. Y digo ilícitas porque la oportunidad de consumir drogas lícitas creo que cercano al 100% lo ha tenido, y esto también es un factor de gran riesgo, la exposición a la sustancia. El 40% reporta consumo de drogas, es decir, 80% tuvo la oportunidad y el 40% sí las consumió, y ahora el 16% reportó el abuso de drogas, esto es, que tuvo un problema relacionado al respecto. Cuando tenemos la certeza ya, estamos hablando de un paciente que consume drogas, efectivamente consume drogas. Ahora, ¿cómo hacemos nosotros clínicos, médico general o médico de cualquier especialidad que no es psiquiatría, también psiquiatras, para evaluar la gravedad de este trastorno? Una forma muy sencilla que se basa en la historia clínica es la pantalla Kraft. Esto es, vamos a preguntarle 6 cosas. La C es parte de una mnemotecnia, la C es de car. La persona ha estado arriba de un carro conducido por alguien, cualquier persona, sea él o no, que había consumido drogas. Esto habla de que la persona se ha colocado en un entorno de peligro y un entorno de exposición a gente que tiene trastornos por consumo de drogas y que se colocan en peligro al respecto. La R es relax. Es muy peligroso que la persona use la droga para automedicarse, porque eso suele hacer, o para modificar su propio estado de ánimo, porque esto suele hacer que la persona lo vuelva a hacer cuando vuelve a tener un estado de ánimo alterado, ¿sí? Es decir, se siente mal o tal. La A es de alone, la persona lo consume solo. Es importante porque la persona generalmente, de manera inicial, consume la droga con compañeros, con amigos, con cualquier persona alrededor. Pero el hecho de que la consuma solo, primero habla de que se alejó, o sea, de que no esperó al momento para volver a estar con amigos, sino que el deseo es tan fuerte que lo consume de manera solitaria. Y además, por estar solo, la persona, sobre todo estamos hablando de un adolescente, la persona no tiene quien lo proteja si se pasa o si tiene alguna alteración, entonces nuevamente se pone en peligro la persona. La F, hay 2 Fs en esta mnemotecnia. La primera es de forget. La persona olvida, se le llama blackout. La persona olvida lo que hizo cuando consumió la droga. Esto sobre todo aparece en alcohol. Y la F es de family and friends. La familia o los amigos le dicen que reduzca el consumo, y esto es que el trastorno se proyecta al anterior. Esto nos habla muchas veces de que tiene alteraciones en la conducta o que tiene alteraciones que chocan con el bienestar de los demás. Entonces le piden que disminuya su consumo. Y la última es también muy importante, trouble. Esto es, la persona ha tenido problemas al consumir. Tanto problemas porque cambió su conducta y se volvió agresivo, se volvió desinhibido, lo que sea, o simplemente problemas legales y de otro tipo. Recordemos que esto es en personas adolescentes, pero cualquier paciente menos de 14 años que nos reporte consumo de alcohol o de cualquier otra droga, se considera ya directamente un consumo de mucho riesgo y hay que referirlo desde ese momento.
Los demás, la pantalla graph dará positiva si tienen 2 respuestas positivas o más de estas 6. La Asociación Americana de Pediatría recomienda la detección de adolescentes anualmente. Esto es, preguntarle estas 6 cosas cada año como mínimo a partir de los 14 años. Y si, evidentemente, si da positivo, evaluación más profunda. Ahora, los criterios diagnósticos para saber que tenemos con seguridad un trastorno por consumo de sustancias son 11. Debemos tener más de 2 de los siguientes 11 en los últimos 12 meses. Para sintetizarlos, me parece muy relevante evaluar que son 4 de ellos, los primeros 4, un control deficitario. Esto es, muchas veces las personas dicen, es que la persona consume drogas, sabe que le hacen daño, pero no hace nada para evitarlo. Los primeros 4 criterios diagnósticos del DSM-5 hablan de que la persona intenta dejar de consumir la sustancia y no lo consigue. De hecho, la segunda es muy específica. Esfuerzos no exitosos por reducir la sustancia. Casi es una necesidad que lo haya intentado porque se da cuenta de que es un problema y es muy frecuente que la persona se dé cuenta. Lo que pasa es que no puede evitarlo en muchas ocasiones. Los siguientes 2, del 5 al 7, hablan de un deterioro social. Esto es, la persona tiende a rendir menos y a tener menos capacidad de relacionarse con los demás debido a este consumo. Muchas veces porque no puede prestarles atención o porque su conducta se modificó al respecto. Los siguientes 2, nuevamente, consumo de riesgo. Esto es, la persona consume en situaciones en las que sabe él mismo en los que puede ponerse en peligro, en lugares peligrosos, o que tiene alteraciones ya médicas o psicológicas al respecto y está consciente de ello. Y los últimos 2, farmacológicos. Esto es, la persona tiene tolerancia o abstinencia. Es importante notar que necesitamos 2 criterios y cada una de estas categorías tiene como mínimo 2 criterios. Cada una de ellas sería suficiente prácticamente para generar el diagnóstico. La única situación que no nos permite, a pesar de tener 2 criterios, no nos permite hacer el diagnóstico es cuando solo son farmacológicos y cuando ese fármaco fue recetado de manera correcta. Esto es cuando doy un opioide como ejemplo y la persona genera tolerancia y abstinencia al opioide, pero no tiene ninguna alteración que altere su comportamiento biopsicosocial, sobre todo el comportamiento psicológico, entonces no se considera una alteración psiquiátrica y no son criterios diagnósticos válidos. A partir de aquí, puedo evaluar su gravedad. La gravedad la voy a decir por el número de criterios. Si solamente cumple 2 o 3, lo voy a tratar como un trastorno leve. Si cumple 4 o 5, será criterio grave, y si es moderado, y si cumple más de 6, será considerado grave. Esto nos habla de que estos trastornos, a pesar de que es una constelación de síntomas, es progresivo. Y cuando tiene consumo de sustancias suelen aparecer uno tras otros criterios hasta tener una enfermedad que cumple casi todos los criterios que se ha considerado grave. Ahora, las sustancias adictivas o sustancias de abuso, que también las pueden encontrar en la literatura así, se clasifican de muchas formas, entre ellas por sus efectos psicoactivos. Pueden ser estimulantes, como la cafeína, anfetaminas y cocaína. Los estimulantes generarán euforia como principal síntoma deseable. Y Diego, doctor Velázquez, perdón. Ustedes tienen buena recepción de audio, que a mí se me entrecorta mucho. ¿No puedes apagar mejor tu video? Sí, por supuesto. Sí, es buena idea lo de la cámara, pero bueno, personalmente se escucha bastante bien. Sí, yo también estoy recibiendo buen audio, doctor. Muy bien, muy fluido, sin trabarse y sin nada. Vale. Igual si considero que hace falta, ahorita vuelvo a prender la cámara para tal. Bueno, las sustancias estimulantes, como les decía, tendrán como principal síntoma de intoxicación efectivamente del consumo, será la euforia. Pero también será muy importante recordar que estas alteraciones generan aumento de la sexualidad y también muy importante, disminución de la necesidad de sueño en el sujeto. Será importante porque muchas personas consumirán estas sustancias para mantenerse despierto por más tiempo y como automedicación al respecto. Esto es, personas como militares que requieren estar despiertos mucho tiempo, como camioneros, que es muy frecuente ver camioneros que consumen anfetaminas o cocaína,
incluso algunos médicos o algunas personas como estudiantes que buscan concentraciones por mayores periodos de tiempo. Los depresores serán como alcohol o barbitúricos, y las personas generalmente sienten bienestar y relajación cuando los consumen. Los ejemplos son alcohol y barbitúricos, y los barbitúricos, por ejemplo, algunas sustancias de estas serán utilizadas como sedantes. Los narcóticos disminuirán el dolor en la persona, harán sentir también bienestar en ellos, y son opioides y los derivados de los opioides. Los alucinógenos evidentemente generarán alucinaciones en las personas, pero también generarán algunos una sensación de empatía, una sensación de amar al prójimo, y esto fue característico, por ejemplo, en los brotes de los 70s de estas sustancias. Es importante mencionar como curiosidad que cada una de estas sustancias tiene un representante legal entre ellos, y el cannabis está a punto de ser legal también. Es importante también mencionar, por ello mismo, que algunas sustancias se consideran legales, drogas de abuso legales, y drogas de abuso ilegales por su estatus legal, y también por su inicio pueden ser naturales, semisintéticas o sintéticas. Lo principal de esto es saber qué tan caro es la droga. Evidentemente, mientras más procesamiento necesite, más caro será. Hablando de trastornos por consumos específicos de sustancias, hablaremos del trastorno por consumo de alcohol. Y es característico de todas las sustancias que tienen etapas. Es decir, como les mencioné antes, el primer consumo no lleva al trastorno, y hay etapas que llevan hasta que el paciente consume de manera alterada, ya con sus situaciones de manejo de impulsos. Todas las sustancias son así, pero el alcohol es especialmente útil en esta descripción de este modelo, porque es una sustancia legal, primero, y porque es muy, muy común su consumo, entonces está bien estudiada. Lo primero que vamos a ver es un consumo riesgoso de alcohol, es decir, un consumo agudo de cantidades de alcohol que aumentan los riesgos para la salud. Esto es, en un momento consumo mucho alcohol. El segundo es el consumo de alcohol poco saludable, esto es, el momento anterior que mencioné, un momento consumo mucho alcohol, pero varias ocasiones. Y esto ya se relaciona a problemas para la salud. El consumo de alcohol se definirá por alguna de estas manifestaciones. El consumo excesivo de alcohol será beber tanto en 2 horas que los niveles de concentración de alcohol alcanzan tal cantidad que genera un malestar real. Y aquí les pregunto, ¿a qué se parece? Y la pregunta va para Cárdenas, José Cárdenas. ¿A qué se parece en otras alteraciones psiquiátricas que vimos antes? ¿A qué se parece el consumir algo en 2 horas más de lo que una persona sana haría, y que después de ello genera sensación de culpa o malestar en esa persona? Buenos días, digo, doctores. Esto me recuerda mucho a un trastorno de la conducta alimentaria, particularmente la bulimia nerviosa, en donde existe un evento de atracón. Y como tú lo comentas, o sea, en un periodo breve se consume algo anormal, o más bien a una cantidad de lo cual una persona normal no consumiría, y pues no existe una autorregulación, sino más bien quizás si en un evento pues suele presentar datos físicos, malestar físico, y ya después viene la culpa y todo este estado de compensación. Por supuesto. De hecho, es un atracón. Se considera un patrón de consumo por atracones, y no me refiere en lo más mínimo a que esto me habla de bulimia, sino que habla de un comportamiento compulsivo. Y es importante la palabra porque en muchas ocasiones las personas consumen sustancias en periodos de compulsión, es decir, la persona consume una cantidad grande y luego pasa un tiempo sin consumirlo, pero luego vuelve a ocurrir el estímulo y lleva un nuevo atracón. Muchas gracias, Cárdenas. El siguiente patrón, la siguiente etapa, digamos, es ya un trastorno por consumo de sustancias, y esto ya nos habla de un patrón específico de consumo de alcohol que conduce a un deterioro y que cumple, este es el único de los 4, que cumple con criterios de DSM-5 para trastorno por consumo de sustancias. SUDE es trastorno por consumo de sustancias, porque lo voy a decir mucho en esta presentación. Ahora, el consumo riesgoso de alcohol, como mencionamos antes, son cantidades de alcohol que aumentan riesgos. Pero ¿cuánto aumenta el riesgo?
es diferente para hombres y mujeres, tanto por composición corporal como por otras manifestaciones genéticas. En hombres, menos 65, será más de 4 bebidas por día, en cualquier día, y en mujeres y adultos, más de 65 años, 3 bebidas en cualquier día. Una bebida estándar, pues es literalmente una cerveza normal como las que venden en cualquier bar, tiene 355 más o menos mililitros y eso es una bebida estándar. Entonces consumir 4 para hombres y 3 para mujeres y para mayores de 65 años será una cantidad que aumente su riesgo para la salud y sean todos los que conlleven, ¿no? Cirrosis y tal. Ahora, vamos a ver múltiples hallazgos, porque hablamos antes, este es un patrón primero recurrente y segundo crónico. Y la primera exposición a la sustancia va a generar manifestaciones distintas a las de las siguientes exposiciones a la sustancia. Entonces, inicialmente, cuando consumo la sustancia, digamos por primera vez, o primera vez después de mucho tiempo, sin tener alteraciones para consumirlo crónico, me va a generar alteraciones del sueño. Primero genera que esa noche duerma bien, pero luego me genera alteraciones del sueño y voy a ver esos cambios. Me genera reflujo gastrointestinal, enzimas hepáticas anormales y cambios en la personalidad. La persona a cambio recibe que se relaja, que tiene desinhibición social y todo eso. La intoxicación aguda, y cada que les muestre esto va a ser a criterios diagnósticos del DSM-5 también, se manifiesta por alguna de ellos. De los más importantes, todos hemos visto una persona que está tomada de alcohol, que tiene un consumo por una intoxicación de alcohol, tiene habla disátrica, estupor, coma, alteración tal. Esto también depende de la concentración, porque hay etapas según qué concentración alcance en sangre. Después de eso, cuando la persona sigue consumiendo sin parar, sin darle tiempo al cuerpo para que se desintoxique, si la persona sigue consumiendo, tendrá un riesgo estadístico mucho más importante y, por supuesto, condicionado por las alteraciones de disminución cognitiva de la persona, mayor riesgo a traumatismo o a lesión. Tendrá ansiedad y esa ansiedad podrá tratarse como una ansiedad producida por alcohol e incluso una ansiedad independiente ya por sí misma. Puede tener hipertensión arterial de bajo grado y es importante considerar esto como las causas posibles de hipertensión arterial, síntomas gastrointestinales, aumento de enzimas hepáticas y macrocitosis que van a ser interesantes y por supuesto luego vendrán con alteraciones neoplásicas y tal. La abstinencia aparece después de muy poco realmente, 4 a 12 horas. Tendrá un pico a los 2 días y puede durar hasta 5 días. Las manifestaciones son las que se muestran en pantalla. Es importante tomar en cuenta que tiene hiperactividad simpática y en pocos casos tendrá convulsiones tónico-clónicas, incluso delirio. La persona tendrá cambios conductuales. Ustedes han visto en muchas personas que consumen sustancias, sobre todo alcohol, que tienen creciente extraversión y disminución en la estabilidad emocional. Disminuyen su amabilidad y disminuyen su conciencia. Ahora, ustedes dirán, pero ¿por qué la persona, si está consciente de todo lo que le está pasando y se siente mal casi desde la primera vez, por qué sigue consumiendo y no deja de tomar? Pues 50% de las personas con trastorno por consumo de sustancias ha experimentado un síndrome de abstinencia completo. Es decir, desde que tiene las primeras alteraciones hasta que se le quitan y ya no siente ninguna alteración, ni siquiera deseo en muchas ocasiones. La historia natural de un paciente es, ya hablamos de que la persona tiene consumo. Ahora, ya hablamos también de que los criterios para la gravedad se establecen según cuántos criterios cumple. En las ediciones anteriores del DSM, es decir, el DSM-4 y anteriores de eso, lo trataban como dos trastornos diferentes. El abuso de alcohol, que ahora se considera trastorno por consumo de alcohol leve, y la dependencia de alcohol, que ahora se considera trastorno por consumo de alcohol moderado o grave, cualquiera de los dos. Sin embargo, el hecho de que al momento del diagnóstico lo veamos como un trastorno por consumo de alcohol leve, moderado o grave, no se correlaciona en lo más mínimo o no se correlaciona lo suficiente para saber qué evolución tendrá mi paciente. Esto es, una persona con trastorno grave puede caer rápidamente a trastorno leve y viceversa. Una persona con trastorno leve puede caer rápidamente en trastorno grave. Esto tiene que ver con factores biopsicosociales, por supuesto, y ambientales. En los bebedores que inicialmente cumplen con criterios para abuso, esto es, trastorno por consumo de alcohol leve,
50% van a remitir, 25% continúa cumpliendo criterios, es decir, para trastorno leve, y 30% evoluciona a moderado o grave. De los que ya al inicio, al momento del diagnóstico tenían dependencia de alcohol, 40% remitieron, 15% cumplen criterios y 50% continúan cumpliendo criterios para dependencia. Eso es decir, esto es moderado o grave. Cuando evaluamos a una persona que ya sé que consume alcohol y queremos saber con seguridad cuánto alcohol consume, es decir, qué tan crónico es el cuadro, y si continúa consumiéndolo o está respetando una abstinencia, pues tenemos varios marcadores. El principal es GGT, que nos indica un consumo excesivo de alcohol. Les dejo los valores normales. Los estudios hemáticos que nos sirven, además, son citometría hemática, en la que podemos ver pancitopenia, frotis de sangre periférica, en los que podemos ver macrocitosis, incluso anemia por deficiencia de vitamina B12, que va a ser macrocitosis con las celulitas uniformes, y transferrina sérica deficiente en carbohidratos. Le dejo también la cantidad. Permite determinar consumo prolongado e intenso de alcohol. La función hepática nos servirán, por supuesto, porque el principal órgano dañado, además del cerebro, es el hígado. Una relación AST-ALT 2:1, en cualquier alteración que veamos, casi siempre nos hablará de alteración de función hepática debida a alcohol. Es importante recordarlo. Cuando vemos función hepática alterada con AST-ALT, vemos enfermedad hepática ya instaurada, pero que se debió a consumo de alcohol. Los niveles de GGT y CDT nos permitirán evaluar la abstinencia y si el paciente lo continúa, esto nos permitirá luego otros abordajes. Cuando queremos manejar el trastorno por consumo de alcohol, primero, evidentemente, lo diagnosticamos. Lo primero que hay que hacer cuando vemos a una persona que tiene este trastorno y que nosotros tenemos que hacer algo al respecto, hay que saber si tiene abstinencia, si todavía no la tiene o si ya la pasó. Si tiene abstinencia, en todos los trastornos, hay que evaluar la abstinencia. La abstinencia se da un manejo sintomático en la mayoría de los casos. Una vez que hice esto, porque la abstinencia, si no la trato, me puede hacer que la persona recaiga. Si tengo trastorno leve, es suficiente en muchas ocasiones dar consejería, es decir, que el médico directamente le habla sobre los efectos tanto benéficos de dejar de tomar alcohol como los efectos maliciosos de continuar el consumo. Y una terapia de grupo. Esto puede ser terapias anexadas a Alcohólicos Anónimos y a terapias de 12 pasos, o terapias de grupo como las que estén disponibles en los hospitales en los que nos encontremos o en las comunidades en las que nos encontremos. Si podemos conseguir alguno de estos, de preferencia los dos, hay que continuar por 12 meses. Después de 12 meses sabremos si la persona suele tener un consumo de alcohol controlado o si la persona va a recaer. Es muy frecuente también que la persona después de los 12 meses recaiga después de tiempo. Esto es porque hablamos de un trastorno recurrente, pero cada ciclo irá disminuyendo de alguna manera la necesidad de estas terapias y irá aumentando la probabilidad de que la remisión sea completa y de por vida. También podemos hacer intervención psicosocial si está disponible, basada en evidencia. La recaída en los primeros 3 a 4 meses nos habla de que necesitamos intensificar el número de intervenciones psicológicas o el grado de atención que le ponemos a estas, o que le pone el psiquiatra a esta o el psicólogo. Y la abstinencia sostenida nos habla de que podemos continuarlo por 12 meses y veremos una remisión. A los 5, si tenemos trastorno moderado o grave, podemos seleccionar un manejo entre psicoterapia, farmacoterapia o psicoterapia más farmacoterapia, que es la sugerida, pero no siempre está disponible. De hecho, en México la farmacoterapia está muy poco disponible. También podemos hablar de terapia de grupo porque siempre es muy efectiva. Y el fármaco de primera línea, esto también hay que apuntarlo, el fármaco de primera línea para el trastorno por consumo de alcohol es la naltrexona. Si observamos, pese a cualquier tipo de estas terapias, recaída, vamos a cambiar. La segunda línea es acamprosato. Si dimos inicialmente naltrexona, podemos cambiar a acamprosato y viceversa. Si dimos inicialmente acamprosato, podemos cambiar a naltrexona. Si vemos abstinencia sostenida, nuevamente continuamos por 12 meses y es todo. Ahora vamos a hablar específicamente de la psicoterapia para trastorno por consumo de alcohol. La terapia cognitivo-conductual es la que mejor evidencia tiene
con respecto a la remisión, tanto parcial como de por vida de estas personas, pero hasta el 70% de las personas recaen después de monoterapia. Como les dije, pueden estar varios ciclos de recaídas y remisiones, o simplemente es mejor que demos no monoterapia, sino terapia combinada. Lo voy a explicar brevemente porque usualmente hablamos de terapia cognitivo-conductual, pero no decimos qué es. La terapia cognitivo-conductual, primero, para darla, requiere que el paciente tenga funcionamiento cognitivo adecuado. Y esto es importante porque hablamos de que las personas que tienen cualquier cosa que los haga discapacitados hará que la persona tenga recaídas, y muchas personas tendrán trastornos de aprendizaje o tal. A veces no será efectiva la terapia cognitivo-conductual, habría que buscar otros abordajes. La mayoría de las personas será efectiva esta terapia. Sus componentes yo los establecí como 3. En la literatura varía mucho al respecto. Pero tiene psicoeducación, es decir, le enseño al paciente a afrontar situaciones difíciles, como les comentaba antes, a afrontar la soledad, a afrontar las situaciones incómodas, incluso a decir no cuando le ofrecen las sustancias. Y un análisis funcional, que es el más importante. Esto es, el terapeuta junto con la persona reconstruyen, es decir, recuerdan un episodio reciente de consumo, y entre los dos van a evaluar, a ver, la persona consumió, ¿dónde estaba cuando consumió? ¿Qué estaba sintiendo cuando consumió? ¿Con quién estaba cuando consumió? Cuando le ofrecieron, ¿qué hizo al respecto? ¿Cómo respondió? ¿Cómo se sintió? En ese momento, cuando tengo el entorno completo, puedo decir, mira, fíjate que cuando consumes sustancias, te sientes solo, o estás en este estado emocional. Cuando consumes sustancias, estás con estas personas, o pasas por este lugar que te recuerda la primera vez que consumiste o alguna vez que consumiste. Y esto detona los circuitos cerebrales para el deseo, se llama en inglés craving, como el antojo por la sustancia. Entonces, cuando determino estados internos y circunstancias externas que preceden al consumo, puedo entender por qué la persona consume y qué pasa por su cabeza, y enseñarle a la persona a cambiar esas rutas cerebrales por otras más sanas. Y el último es actividades centradas en la recuperación. Esto se ha visto muy efectivo, mejorar el estatus de empleo de las personas, que hagan actividades tanto recreacionales como de servicio, y cosas que mejoran el estado de ánimo, incluso con asistencia con grupos de amigos, asistencia a grupos de trabajo, lo que sea. En cuanto al manejo farmacológico, hay distintos criterios para iniciar manejo farmacológico, pero una de las que más interesantes es que, según la APA, la motivación sola para reducir la ingesta de alcohol es suficiente como para indicar el manejo farmacológico, evidentemente porque se ha encontrado mejor evidencia de eso frente a la monoterapia. Entonces, según la NIA, necesito que sea moderado, grave el consumo, pero nosotros podemos evaluar si instauramos manejo farmacológico inicialmente solamente con que la persona se motive a tener todos los insumos necesarios para dejar su consumo. Mencionamos que la primera línea es naltrexona, y es la primera línea porque, primero, se ha mostrado mejor evidencia. Segundo, se puede dar mientras la persona está bebiendo y le ayuda a manejar la abstinencia, cuando el camprosato tiene que darse después de la abstinencia. Y la dosificación es mejor. Les pongo el ejemplo. La naltrexona es una píldora al día, y en las nuevas prestaciones una inyección al mes, y la camprosato son 2 píldoras 3 veces al día. Entonces la persona suele abandonar porque el tratamiento es muy difícil de seguir. Les dejo una mnemotecnia de sketch al respecto. La playera de aquí dice no tricks, just results. No tricks, naltrexona. Seguimiento de alcohol. Se indica según respuesta al tratamiento. Si la respuesta fue robusta, continúo por 12 meses. De hecho, hay un nuevo abordaje, que es el que les pongo aquí abajo, que habla de una recuperación de 5 años. Medicamentos al menos 1 año, pero puedo aumentarla al tiempo que necesite. Esto habla tanto de que podría dar medicamentos por 5 años, como que podría dar medicamentos por menos tiempo, pero seguimiento por 5 años al menos, para saber que la persona va a dejar de tomar el alcohol de por vida. Entonces, de ser posible, por 5 años. El seguimiento al menos. La mayoría de los medicamentos, si es importante que lo recordemos, se pueden detener abruptamente. No es como los de opioides o de otros, que tengo que ir dosificándolo para retirarlo. El acamprosato y naltrexona se pueden retirar sin previo aviso, es decir, de un día para otro, y no habrá mayores consecuencias. Si hay respuesta inadecuada, de hecho no hay mucha literatura que nos diga qué hacer. Tenemos guías que nos dicen qué hacer, pero con baja evidencia porque los estudios no han ido por ahí.
Pero si estamos en un programa de 12 pasos, que es el más frecuente en México, bueno, es muy frecuente en México y en Alcohólicos Anónimos, hay que aumentar el número de intervenciones por la persona, hay que aumentar el nivel de atención, es decir, referirlo inmediatamente a un nivel mayor si no estaba todavía con psiquiatra, y hay que complementar, si estaba con solamente medicamentos, con atención psicosocial, y si estaba con atención psicosocial, también con medicamentos. Les dejo un esquema que dice, que muestra la complejidad del manejo de estos pacientes. El trastorno por consumo de tabaco, y esto es interesante. Tenemos en la medicina muchísimas herramientas, muchas cosas que podemos hacer en pacientes enfermos, pero de todas las cosas que hay en la medicina, de todas las estrategias que podemos hacer y de toda la gama de tratamientos que podemos tener, la detección oportuna y la detención del tabaquismo son de los servicios preventivos clínicos que ahorran más costes de toda la medicina y que mejoran más que ninguno el pronóstico de la persona. Esto es, tendrá menor riesgo de muchas cosas que lo pueden matar tempranamente. Esto lo vamos a ver más adelante. Más o menos el 21% de los adultos en Estados Unidos usan productos de tabaco. Productos de tabaco son tanto cigarrillos como otras formas que vamos a ver más adelante. Según la historia, la prevalencia del tabaquismo ha disminuido y esto se debe a muchas estrategias de salud pública que han funcionado. Sin embargo, esto del el inicio de nuevas formas de tabaco como los vapeadores y tal, han vuelto a hacer que la tendencia suela disminuir, aumentar un poquito, perdón. El riesgo aumenta en países de ingresos bajos y medianos, por eso es mayor en China. De hecho, China solamente últimamente es del primer mundo, pero solía ser un país de muy bajos ingresos y sigue teniendo consecuencias al respecto. Y en México también tenemos una prevalencia incluso un poquito mayor que esta. Y es importante saber nuevamente, el tabaquismo es la principal causa prevenible de mortalidad en Estados Unidos y en todo el mundo, incluido en México, por supuesto. Pero ¿por qué vemos tabaquismo en pediatría? Pues cuanto más joven se empieza a fumar, más probabilidad hay de que se continúe fumando y de que, por supuesto, genere alteraciones a largo plazo, es decir, neoplasias y tal. 80% de personas que comienzan a fumar durante la adolescencia continúan fumando, 80%. La tercera parte de estos individuos mueren prematuramente por enfermedad relacionada al tabaquismo. 1 de cada 3 fumadores mueren prematuramente por tabaquismo. 90% de los fumadores fuman su primer cigarro antes de los 18 y casi todos antes de los 26. Por eso en pediatría. Ahora, estas personas no van a ver las consecuencias hasta mucho después. Los efectos adversos aparecen en los 40 años más o menos. Para describir los diferentes tipos de tabaco, podemos decir que son cigarro, que es diferente al cigarrillo. De hecho, el cigarrillo es en una forma estándar, digamos, con la que comparamos los demás. El cigarro es como puro, ¿no? Una forma más fuerte, más concentrada de esto. Tiene hasta 4 veces más nicotina que un cigarro, y es el que se muestra aquí. El hookah lo hemos visto en diferentes bares y lugares así. Pasa a través de agua, no disminuye ningún riesgo, solamente aumenta el riesgo de cáncer de esófago. El agua no le hace nada. El BD, es importante decir que uno de los protectores que tiene el niño, o una de las barreras que ve el niño para meterse en consumo de sustancias, es que suelen ser sustancias de abuso, evidentemente, es que suelen ser sustancias amargas y suelen ser sustancias que generan rechazo inicial al niño hasta una edad avanzada. Pero el hecho de que a cualquier cigarro o a cualquier consumo de drogas se le agregue un sabor dulce o un sabor específico, aumenta mucho la probabilidad de que la persona lo consuma desde edad más temprana. Y aumenta la toxicidad porque la persona no percibe malestar en la boca o los efectos negativos de consumirlo a grandes cantidades. Los dispositivos electrónicos de administración de nicotina, o ENS por sus siglas en inglés, son dispositivos con batería que se les coloca un líquido, puede ser con o sin nicotina, y se les pone un cartucho y está disponible en sabores también, lo que hace que los niños también lo suelen hacer. Es más peligroso todavía a veces porque permite nebulizar la sustancia. Nosotros sabemos por las clases del doctor Velázquez que cuando nebuliza una sustancia, las partículas que normalmente son más grandes o que solían no llegar a vías respiratorias inferiores, el nebulizar lo permite que lleguen. Entonces, algunas partículas que eran muy grandes, al hacer esto, las hace más pequeñas y permite que llegue más profundo al alveolo. Esto, evidentemente, empeora los efectos a largo plazo.
no es inofensivo, y en los niños suele tener una relación muy importante tanto a neumonitis química como a alteraciones cerebrales específicas muy peligrosas. Existe una forma muy novedosa de tabaco, que es productos sin combustión. Esto es, los productos de tabaco suelen quemar el tabaco, y esto genera una cantidad de compuestos aromáticos y pues, carcinógenos en general. El hecho de que lo corte y que lo caliente a una temperatura en la que no arde el tabaco hace que una cantidad grande de la nicotina y de los componentes nocivos no se generen y no los respiro yo. Entonces es la única forma de tabaco que genera menor riesgo que el cigarrillo mismo. Sin embargo, sigue sin ser inofensivo. Y por supuesto, como no se han estudiado, no tenemos manejos tan específicos al respecto. El tabaco disuelto lo quise mencionar aquí porque es de gran preocupación. También tiene sabores, pero lo más importante, parecen TikToks, parecen dulces. Esto hace que la persona pueda tener este producto enfrente de sus padres, enfrente de las personas, del médico, incluso de profesores, y no le diga nada. Puede tener más nicotina que un cigarrillo, y la toxicidad, al ser primero en una forma muy fácil de administrarse y en un sabor agradable, hace que la toxicidad de nicotina, además por su composición química, sea mayor. La dependencia de tabaco es, digamos, la forma de abuso importante, ¿no? Es la forma de que la persona tiene un trastorno ya bien instaurado, y ese trastorno incluso puede ser también neuroquímico. Entonces, la dependencia de tabaco se evalúa, o sea, qué tan grave es el consumo. Preguntamos cuánto tiempo puede esperar la persona para fumar el primer cigarrillo por la mañana. Se acaba de despertar, ¿cuánto tiempo tarda en encender el primer cigarro? O incluso la primera dosis de la sustancia. Si tarda menos de una hora, entre algunas literaturas menos de media hora, es un fuerte indicador de dependencia, y eso también hay que referirlo porque la persona tiene un consumo pesado de tabaco o tiene una dependencia importante. 80% de personas que fuman intentan dejar de fumar. 60% recae la primera semana de intentarlo. Solo 5% permanece en abstinencia de por vida, pero lo vuelven a intentar. La mayoría, el 50%, se abstiene finalmente, pero muy tarde, se abstienen a los 30 años. Y a esta edad es muy frecuente que veamos personas que dejan de fumar a 30 años, pero a los 50 igual vemos EPOC, pero a los 50 igual vemos carcinomas. Entonces no es suficiente. Tenemos que incidir los médicos de manera directa para mejorar estos números y que la persona deje de fumar más tempranamente. Les dejo los criterios de abstinencia aquí. Es muy dolorosa muy pesada la abstinencia de tabaco, y puede generar irritabilidad, dificultad para concentrarse y tal. Es importante que tratemos también esto de forma sintomática para ayudar a la persona. La dependencia puede desarrollarse después de los primeros 100 cigarros, como es un número promedio, digamos, a partir de ahí, pero puede ser desde menos o más. Para manejar el trastorno por consumo de tabaco, como antes, vamos a tener un componente psicológico con terapia cognitivo-conductual o otras terapias que han mostrado beneficio, como mindfulness, terapia de familiar y tal, y también terapias de reemplazo de nicotina. Que la FDA ha aprobado son parches transdérmicos. La acción constante se pone las 24 horas. Mucha gente, como les da problemas de sueño, se la quitan al dormir, y por eso se habla de 16 horas. Se da la dosis según la gravedad de dependencia, y les dejo ahí los datos de la dosis. También suele usarse goma de mascar. Es de acción más rápida, y es como, pues yo lo relaciono con la insulina. Tenemos que dar una dosis, digamos, de mantenimiento para que a lo largo del día el antojo no sea tal que la persona recaiga, y podemos dar una especie de sintomático. Cuando la persona siente antojo agudo, ahorita necesito fumar un cigarro, puedo decirle que tome la goma de mascar, y en ese momento se le quitará el antojo. También la dosis difiere según si el uso es pesado o ligero, como les comenté antes. Y, por ejemplo, en las personas con uso pesado puede darse, por ejemplo, cada 1 o 2 horas, y ya la persona por pura rutina se toma su goma de mascar cada tanto tiempo. Es importante recordar cómo se usa, y es que la persona no tiene que masticar. La persona suele tener ansiedad o alguna alteración. La persona no tiene que masticar rapidísimo. Eso hace que se libere una cantidad importante de nicotina y que los efectos sean menores y los efectos secundarios mayores. La técnica se llama masticación y estacionamiento, así lo traduje.
masticas algunas veces y luego lo dejas la goma de mascar estacionada entre los dientes y los labios. Lo dejas un momento, masticas otra vez, y cuando se libera la nicotina siente la persona un sabor picante. Ahí sabe que está liberando la nicotina y lo estacionas en ese momento. Se mastica por unos 20 a 30 minutos y luego se tira. Hay otras técnicas que son pastillas, inhaladores, aerosol nasal y tal. Todas han mostrado eficacia. No parece haber una gran diferencia entre ellos. Solamente el aerosol nasal genera mayor síntomas de irritabilidad, entonces es el que menos se recomienda. Y por supuesto la terapia combinada, como les mencionaba, uno de mantenimiento y uno de acción rápida, es bastante útil. Recordemos que es diferente, como menciona el doctor Velázquez muy frecuentemente, también el doctor Mireles, un niño no es un adulto chiquito, entonces la evidencia para los fármacos que usamos para adultos no se usan siempre para niños. En este caso, en adultos que fuman, es muy efectivo darles bupropión y vareniclina, pero en niños no ha demostrado evidencia, ha demostrado efectos moderados y como no está estudiada no se suele usar. Les dejo también una mnemotecnia para recordar que en adultos se usa bupropión, dice pros don't smoke. En cuanto al trastorno por consumo de cannabis, la epidemiología es muy interesante. Es la sustancia psicoactiva más utilizada en el mundo. 10% de las personas que lo consumen hacen consumo regular y por lo tanto luego harán trastorno por consumo de sustancias. Es utilizado por más o menos 4% de la población mundial. Crece en casi todos los países del mundo. Y la tercera pregunta de la sesión. Alonso Fuentes, ¿cómo se llama la planta de cannabis? Bueno, ¿sí me escucho? Te escucho. Ok. Creo que hay de varias especies, pero la más importante es Cannabis sativa, porque tiene como más... Ahora, ¿es la hembra o el macho que produce? Es la hembra. La hembra, sí. El cogollo de la hembra. Esto es importante. Es importante saber esto porque lo vamos a reconocer porque es muy frecuente. Es especialmente barata esta sustancia porque es fácil de producir porque crece en todos los países del mundo, a diferencia de otras sustancias que crecen en entornos muy particulares. Efectivamente, gracias a Alonso, cannabis sativa. Ahora, también hay que reconocer el aumento de consumo de cannabis en la última década se produce en gran parte de adultos en lugar de adolescentes. Cuarta pregunta. González Martínez. ¿Por qué se produce en adultos y no tanto en adolescentes hoy en día? Buenos días, ¿sí me escuchó? Sí. Supongo que porque en la edad adulta se empiezan a automedicar las personas y llegan a generar dependencia y tolerancia. Efectivamente. Es importante recordar, gracias Carlos, es importante recordar que las sustancias, estos siguen siendo drogas y por drogas siguen siendo especie de fármacos, digamos. Tienen efectos positivos de alguna manera. También es importante recordar que los efectos positivos suelen ver su opuesto en la abstinencia. Es decir, si el cannabis me genera primero aumento del apetito, en la abstinencia va a generar disminución del apetito. Si me genera disminución del dolor, en la abstinencia también el opioides va a generar aumento del dolor y disminución del umbral de dolor. Si me genera relajación y más bien euforia, me generará depresión. Entonces, es muy controvertido usar estos. Incluso se ha propuesto el uso de cannabidiol, que es una forma alternativa de cannabis, otro de los compuestos activos, en el manejo de asma. Parece prometedor, pero todavía no hay evidencia suficiente y no se debe recomendar, porque como vemos, también por asma, genera broncodilatación, pero luego genera broncoconstricción, entonces no lo vale. Entonces, como antes, tenemos efectos iniciales, efectos posteriores cuando se perpetúa el cuadro y efectos de abstinencia. Inicialmente vemos euforia, vemos risa inapropiada, locuacidad. En la intoxicación aguda vemos inyección conjuntival, esto es que los ojos se ven rojísimos. Aumento del apetito, por eso se usa para personas que tienen poco apetito en cáncer también, que tampoco se recomienda mucho, sino fármacos específicos derivados que ya se están estudiando. Y se observan cambios en presión arterial que hace que las personas incluso más adelante desarrollen angor pectoris, esto es dolor fuerte, que es un diferencial importante de infarto agudo del miocardio, y generan incluso el infarto. Es característico que generan riesgo de infarto e infarto mismo, el cannabis, que es un alucinógeno, y también los estimulantes.
al principio generó euforia y relajación, pero luego generará paranoia y psicosis. También es importante reconocer un síndrome de desmotivación, que será que la persona tiene capacidad disminuida para tener iniciativa y para como generar acciones en su beneficio y para motivarse en general para todo. En urgencias es muy frecuente que nos lleguen las personas por consumo de cannabis, que son nuevamente alucinógeno, y por estimulantes. En este caso, por cannabis nos van a llegar por dolor de pecho, por ansiedad aguda, por incluso crisis de ansiedad, que no son exclusivos de ansiedad, sino también de esto, por vómito, por palpitaciones. Y en abstinencia va a ser importante que vamos a ver dificultad para dormir, disminución del apetito y pérdida de peso, irritabilidad, y es importante agregar que también hay cefalea, dolor abdominal, espasmos y tal. Estos son criterios diagnósticos, como la intoxicación aguda también se muestra aquí. Entre los individuos que consumen cannabis, durante algún periodo, la tercera parte ha experimentado abstinencia de cannabis. El tratamiento es como los anteriores, terapia cognitivo-conductual. Ahora, no hay ninguna droga hasta el momento bien aprobada por la FDA para administrar, para apoyar al paciente a abandonar el consumo. Sin embargo, tenemos dos estrategias que sirven para todos los tratados de consumo de sustancias: entrevista motivacional y gestión de contingencias, que vamos a ver más adelante. Cualquier intervención, tenga o no evidencia, digamos, establecida para mejorar esta sustancia, para mejorar el consumo, o para disminuir el consumo más bien, que implique apoyo social, motivación, habilidades sociales mayores y manejo de sentimientos incómodos, cualquiera de estas cosas, esto incluye ir a acampar con amigos, incluye meterse en grupos de apoyo, meterse en iglesias y tal, tenga o no evidencia, ha demostrado que cualquiera que implique estos puede mejorar y disminuir el consumo. Algunas recomendaciones que les doy, y estos, si estaban dormiditos o algo, esta es la parte más importante que quiero que vean, porque les va a ayudar para toda la vida. Cuando queramos que el paciente haga cualquier cosa, no solamente dejar de fumar o de tomar o lo que sea, cuando queremos que haga cualquier cosa, sobre todo cuando el paciente se opone a hacerlo, podemos echar mano de la entrevista motivacional. Esto es una consulta, una sesión externa a la consulta habitual. En la consulta habitual generalmente el médico habla y le dice al paciente: mire, haga esto, 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 le indico que haga esto y poco más, ¿no? En la entrevista motivacional es, como el nombre lo dice, una entrevista. El médico no habla, o el terapista, sino que el médico le dice al paciente: escucho, dígame cómo se ha sentido con el consumo de sustancias. La parte más importante de esto, que es lo que buscamos conseguir con la entrevista motivacional, es encontrar lo que se conoce como ambivalencias. Como hablamos antes, las personas que tienen consumo de sustancias tienen metas personales muchas veces, y además tienen alteraciones psiquiátricas que los desvían de sus metas personales. Por ejemplo, una mujer, esto es un ejemplo que de hecho ponen en los libros, una mujer que tiene un hijo y que le preguntas: ¿qué es lo más importante para usted? Mi hijo, quiero que mi hijo esté muy bien, quiero que mi hijo sea muy feliz. Y le preguntas después, como separado, ¿cuáles son los problemas que le ha dado el consumo de drogas? Y dice: pues me peleé con mi hijo no me habla, a veces me enojo mucho con mi hijo y le grito. Entonces ahí encontramos la primera ambivalencia, digamos. Cuando la persona detecta ambivalencias por sí misma sin que el médico se las diga, la persona dice: oye, esto no concuerda con lo que yo quiero hacer, y yo activamente, paciente, voy a buscar el detener este consumo porque me está contrariando mis metas personales. Entonces en ese momento el paciente es el que se activa y el que busca el remedio para sus males, para lo que tiene. Durante la entrevista dejé dos mnemotecnias. La mnemotecnia rule: hay que resistir, decirle qué hacer, hay que entender su motivación y acompañarlo en ella, hay que escuchar lo que dice con empatía, hay que empoderarlo, decir: es que usted puede hacerlo. Y cuando queremos darle un consejo, decirle: ¿le puedo dar un consejo? Es importante porque muchas veces el paciente rechaza los consejos. En cuanto a técnicas específicas, tenemos técnicas: involucrar, enfocar, evocar y planificar. Les recomiendo mucho que profundicen en ello porque es muy interesante. La segunda cosa que sirve para la vida, es decir, cualquier cosa que queramos que el paciente haga,
es el manejo de contingencias. Se basa en condicionamiento del operando. Esto es, una de las cosas que inició el proceso de consumo de sustancias es condicionamiento. Pues aquí vamos a usar el condicionamiento para quitárselo. Hay dos métodos principales. Uno es, que se ha implementado en muchos lugares, darle cupones. Le das una tarjeta al paciente y le dices, mira, estás consumiendo sustancias y esto es peligroso para ti. Pero cada que vengas te voy a dar una tarjeta. Te voy a dar ahorita dinero, digamos 50 pesos. Si la siguiente consulta vienes y te hago una prueba y es negativa, te deposito otros 50 pesos. Y la siguiente también, y la siguiente también. Entonces cada que vengas tienes, digamos, una recompensa adicional que es tangible para el paciente. Ahora, no suele darse el dinero habitual, no suele darse dinero como tal, sino que se puede dar también bonos, es decir, la persona, a la persona le estoy dando el dinero, pero cuando dice, oye, quiero canjear esto por una ida al teatro, porque me gusta ir al teatro, le vas y tú le compras el teatro con el dinero que tiene, digamos, de puntos disponibles. Hay una penalización de reinicio, que esto es lo que le dura al paciente. Si en algún momento veo que la prueba de orina es positiva para el consumo de drogas, reinicio. Te quito todo lo que tenías. Si te depositaba 50 y luego te depositaba 100 y luego te depositaba 200, te vuelvo a depositar 50 o incluso menos. Entonces la persona tiene un castigo o un estímulo negativo tangible también cuando consume la sustancia. Esto ayuda a reentrenar, más que a sobornar o lo que sea, ayuda a reentrenar estos centros cerebrales que están alterados. Y el método de la pecera ha mostrado ser más costo efectivo porque le das menos dinero al paciente. Esto es, tengo una pecera, literalmente una pecerita, que tengo papeles. Los papeles, cada que el paciente va, muestra prueba negativa, le permito sacar un papel de la pecera y el papel, la mitad de ellos va a decir buen trabajo. La otra mitad va a decir, va a tener valores que van más o menos del 1 al $100. Esto es de literatura estadounidense, pero puede ser el valor que queramos. Cuando va 2 veces o va 3 veces o tal, le damos, digamos, un bono y en lugar de dejarle que saque un papel, saca 2 papeles o saca 3 papeles. Entonces la persona siente una recompensa tangible por dejar de consumir la sustancia y esto se ha mostrado eficacia para trastorno de consumo de sustancias, para seguimiento en VIH, para mejora en muchas de las áreas, incluso en manejo en obesidad, para muchas de las áreas que requieren que el paciente se apegue y que el paciente, tener al paciente en seguimiento. Casi para terminar, hablaremos del trastorno por consumo de cocaína. Es utilizada por el 0.5% de la población mundial. Y una nueva pregunta. Magaña, Osvaldo Magaña, ¿cómo se llama la sustancia de cocaína? Se llama Erythrocylum coca. Efectivamente, Erythrocylum coca. Les mencionaba antes, muchas gracias Osvaldo, les mencionaba antes que el cannabis es muy barato de producir porque crece en casi todo el mundo. El Erythrocylum coca requiere condiciones más específicas y casi todo crece en América del Sur. Es más complicado que en otros lugares. Por eso es tan importante América Latina para luego exportar al mundo las drogas y tal. Y por eso suele ser más cara y menos abusada. Si se fijaban, el cannabis la utilizaba el 4% de la población y aquí es el 0.4%. Esto se refleja por el precio y porque está menos disponible en los lugares donde se consume. La mayoría es de gente de 15 a 35 años y menos de 20% cumplen criterios para cocaína. Tiene 3 patrones de uso. Atracón, automedicación. Bueno, espero que no haya alcanzado. Magaña, tú mismo. ¿Para qué se usa los estimulantes en general? ¿Para qué medicación? ¿Qué efectos positivos tienen y en qué enfermedades? Pues había leído que se puede usar para el Parkinson, para algunos tipos de cefalea. De hecho, para la clase anterior había leído que también sirvió para el trastorno por déficit de atención y hiperactividad. Y creo que ya. Ajá, por supuesto, muy bien. Para TDAH, para somnolencia diurna, que es la que
lo vamos a ver en narcolepsia y también, como mencionábamos antes, en personas como camioneros que requieren hacer viajes de 24 horas y que quieren mantenerse despiertos. Es muy consumo que se automediquen y será un patrón, porque cada que hagan un viaje se consumirán la sustancia. El atracón, como mencionamos antes, es un periodo un patrón compulsivo en las que en un periodo corto, el día de pago, el fin de semana, consume una cantidad muy grande y se intoxica, pero luego deja de consumirlo por el resto del mes, el resto de la quincena y tal. Y el tercer patrón es un periodo prolongado hasta que la finanza se agote. Esto es de las formas más graves porque generarán más abstinencia y más efectos secundarios, pero es importante recordar que son esos tres patrones. Aplican para la mayoría de los estimulantes. La cocaína inicialmente presenta aumento de la energía, disminución de la fatiga, del sueño y aumento del apetito. La intoxicación aguda, de hecho, la intoxicación aguda genera taquicardia, midriasis y aforesis, es decir, estimulación simpática. Después vamos a ver patrones específicos, muy específicos de cocaína. La psicosis es común de estimulantes, pero la sensación de insectos arrastrándose bajo la piel, esto es, la persona llega a urgencias con paranoia, con manifestaciones psicóticas, pero que siente que algún bicho está bajo su piel y le está haciendo daño, eso va a ser característico casi siempre de cocaína. También vamos a ver frecuentemente rinitis cuando se consume por inhalación, porque también es frecuente que la persona en otras formas de cocaína se consuma inyectada o fumada. Y vamos a ver alteraciones de movimiento, entre ellos acaticia, que se les conoce como bailarines del crack. Serán pacientes. Ay, Dios mío. A ver si se ve. Me quería adelantar. Ahí está. La persona se les llama como bailarines del crack. De hecho, algunas personas famosas como Ray Charles padecen esto, no pueden dejar de moverse y se mueven constantemente. Esta persona tiene acaticia, pero por otro fármaco. Pero las personas con cocaína suelen tener estos patrones de movimiento involuntario que son muy importantes. Tendrán disinesias bucolinguales, que será una boca torcida, característica también, dolor, angina de pecho, como les mencionaba, y traen lesiones vasculíticas. Esto se genera porque muchas veces para complementar el consumo de drogas, la persona, para abaratar la producción, le ponen otras cosas. Entre ellos le ponen un medicamento veterinario de uso veterinario que se llama levamisol. El levamisol hace mayor el riesgo de lesiones vasculíticas. Y en la abstinencia les dejo los criterios. Uno de ellos importante es el crash. El crash por cocaína, cocaine crash, se conoce por tener un retraso psicomotor importante, pero tienen episodios de depresión muy severa, aumento del antojo muy severo y tener ideación suicida muy severa. Entonces, es muy frecuente que en estas personas, las personas en el cocaine crash se suiciden o recaigan, y es muy difícil para las personas salir de la intoxicación o más bien del trastorno por consumo de estimulantes como cocaína. La metanfetamina, las anfetaminas en general son estimulantes también. De hecho, el DSM-5 considera al consumo de metanfetaminas, anfetaminas y de cocaína como un solo trastorno por consumo de estimulantes. Entonces será muy parecido. Tendrá patrones de uso muy semejantes en atracones, 12 días al mes, incluso también, como mencionábamos antes, como uso médico. La metanfetamina son necesarias también para personas que quieren mejorar su rendimiento escolar y tal. Tiene diferentes métodos de uso: fumado, esnifado, inyectado, incluso hay formas de vía oral, sobre todo las sintéticas, las de diseñador. Inicialmente disminuye la necesidad de dormir, aumenta la sexualidad, es característico el bruxismo en estos trastornos, el prurito, y es muy importante que tengan sequedad de boca, porque la sequedad de boca es tan grave que disminuye la capacidad de la boca para controlar microorganismos y controlar caries y controlar las lesiones que suelen ocurrir. Entonces se ve una boca de metanfetaminas que está aquí. Es característico de las metanfetaminas esta boca. La intoxicación se da por los síntomas también de estimulación simpática. Después aparecen cambios de comportamiento. Las metanfetaminas generan cambios de comportamiento característicos como agresividad, paranoia, labilidad emocional,
y fobia social, algo que se parece mucho a la fobia social. Aumenta el riesgo de infarto, como les mencioné, todos los estimulantes, y genera alucinaciones auditivas, visuales y táctiles. Genera respuesta condicionada. Esto es también muy, muy importante en los estimulantes. La respuesta por estimulantes se condiciona de forma tal que cuando la persona ve algo que se le parece a la droga, por ejemplo en cocaína, ve harina, o cuando en metanfetaminas ve, no sé, sales de baño, se excita tanto, su respuesta se condiciona de tal manera que en ese momento aumenta muchísimo su necesidad de consumo y se observan todos los síntomas de golpe, como si volviera a iniciar la abstinencia. Es muy desagradable en esas personas porque suelen recaer en ese momento. La abstinencia resuelve en 2 semanas sin manejo y alteraciones del sueño pueden durar hasta 4 semanas. Los criterios que les dejo aquí es característico de las metanfetaminas y de también otros estimulantes, sueños vívidos y desagradables durante la abstinencia. También presentan el característico crash o abatimiento. El último trastorno que veremos aquí es trastorno por consumo de inhalantes. El trastorno por consumo de inhalantes será de los más frecuentes que existen en la población pediátrica. Vemos que el 10% de adolescentes de 13 años ha usado inhalantes, 10%, pero 0.4% desarrolla trastorno por consumo de inhalantes. Sin embargo, esta alteración, por el simple mecanismo de consumo, genera riesgo desde el primer momento. Los inhalantes más frecuentes son óxido nitroso o whippets, pintura en aerosol, pegamento, esmalte de zapatos y tolueno y gasolina. Y aquí va las últimas preguntas que voy a hacer. Julieta Alcántar. Hola, Diego. ¿Qué es un whippet? Sí, ¿Un whippet? Sí, ¿qué son los whippets? Pues es un nombre con el que se le conoce al óxido nitroso, que se usa en las latas de los productos como la crema batida o los sprays para el cabello. Y pues es usado como inhalante para provocar un cuadro de euforia y pues también una risa característica, por eso le llaman el gas de la risa. Sí, algunas de las cosas con las que se provee las máquinas para hacer batidos necesitan tener óxido nitroso dentro como para generar presión y sacar el batido. Es característica esta imagen y va a ser muy importante verlo porque podemos encontrar esto en las mochilas de los niños y vamos a saber con más o menos relativa certeza que las personas consumen inhalantes. Suele romper esta máquina, sacar el óxido nitroso e inhalarlo. El método de inhalación, muchas gracias, Julieta. El método de inhalación es diferente y cada uno de estos va a ser más grave que el anterior. Sí. El sniffing es directamente, tiene la sustancia y la inhala directamente de donde la tenga, ¿no? De cualquier recipiente que tenga. No genera concentración porque una gran parte de las sustancias volátiles se volatilizan a la atmósfera y no las inhala. El huffing es que la persona agarra la gasolina, por ejemplo, la pone en un paño y el paño lo humedece muchísimo con la sustancia y luego del paño se lo pone en la cara. Me voy a poner la cámara esta vez, igual ya casi terminamos. Porque pensaba que me estaban viendo. Ahí está. Entonces el paño se lo pone en la cara, ¿me están viendo? El paño se lo pone en la cara e inhala la sustancia de ahí. La inhalación es más efectiva y genera concentraciones más altas. Pero la forma más grave de inhalación es el bagging. Esto es, agarra una bolsa, un bag, agarra una bolsa, le mete la sustancia a la bolsa y se pone la bolsa en la cara y se queda inhalando ahí. Pero a veces es peligroso porque la inhalación genera un medio aislado en el que no sale ni entra nada, se aumenta la concentración de bicarbonato de sodio, aumenta la concentración de monóxido de carbono y esto hace que la persona genere una característica asfixia por bagging y genera luego muerte súbita por inhalación. Entonces es muy peligroso porque genera paro cardiorrespiratorio y porque la cantidad tan grande de cosas la cantidad tan grande de sustancias volátiles que inhala la persona por el bagging desplaza todo el oxígeno de los eritrocitos y hace que la persona tenga una saturación de oxígeno bajísima
que hace que no sea compatible con la vida y puede morir en ese momento la persona. Esto puede ocurrir desde la primera inhalación, o sea, desde la primera sesión de inhalaciones. Y el whippet, como mencionaba Juanita, son bombillas metálicas y son usadas como propulsor de crema batida. Los inhalantes son, bueno, inicialmente generan euforia, generan un estado muy parecido a la intoxicación por alcohol o marihuana y es un diagnóstico diferencial muy importante. Los se diferencia porque tienen un olor característico, también el alcohol, pero son diferentes los olores, y el efecto dura 15 a 30 minutos, es decir, mucho menos que los otros. La intoxicación aguda tiene más criterios porque pues, es más difícil de establecer. Puede tener mareo, nistagmo, letargo, hiporreflexia y tal. Genera muy frecuentemente también estupor y cambios en la conducta de la persona. La persona, por el consumo de inhalantes, como es un solvente, genera efectos a largo plazo en el humor de la persona. La persona suele ser más violenta, tiene sensación de grandiosidad y tiene una sensación de no sé, de la habilidad que suele ser muy berrinchuda de alguna manera. Y suele hablar malas palabras, también es característico eso. Tiene sangrado nasal, evidentemente por el medio de administración, y puede encontrarse a veces un rash facial, un sarpullido del esnifador. Tiene pupilas dilatadas, tiene olor inusual a la respiración y tiene hiposmia, que eso se va a perpetuar. Hay dos sustancias en la psiquiatría, digamos, en la literatura, dos grupos de sustancias que no hacen abstinencia. Lo primero son los inhalantes y lo segundo son los alucinógenos. Estos hacen síntomas o tan leves o que están tan poco estudiados que el DSM todavía no considera que sean clínicamente significativos para ser considerados síndrome de abstinencia. Entonces, los inhalantes y alucinógenos no tienen síndrome de abstinencia. Con excepción de que en el DSM-5 se estableció que el cannabis como alucinógeno tiene un síndrome de abstinencia más o menos bien estudiado ya y que es el único de los alucinógenos que tendrá síndrome de abstinencia bien establecido. Si se presenta, el equivalente a la abstinencia sería con náuseas, diaforesis, alteraciones del sueño y cambios en el estado de ánimo. El esapullido esnifador les dejo cómo se describe como una dermatitis eczematoide de eritema. Les dejo aquí un súper resumen de todo lo que vimos y muchísimas gracias por escucharme. Muy bien, Diego, muy buen resumen. El doctor Miguel Ángel Luna está desde prácticamente el principio escuchando. ¿Quieres comentar algo o quieres que hay preguntas? Pues si quiere, empezamos con las preguntas, Doc, porque bueno, sí, esto ya vieron un poquito extensa y es muy completa. ¿Alguien quiere preguntar? Zeus y luego Omar Farid. Sí, buenas tardes, doctores. Bueno, ahorita que está de moda todo esto de la legalización de la marihuana y que están empezando a sacar productos como bebidas, cremas y cosas así, ¿qué tanto es el riesgo de que se desarrolle adicción en los niños? Porque, por ejemplo, a lo mejor, están estos productos que contienen marihuana, los ingieren como si fueran cualquier otra bebida normal y a la larga desarrollan como una adicción. ¿Leíste algo al respecto, Doc? A ver, sobre la legalización de la marihuana y los efectos que tendría en los niños, ¿te refieres? Sí, pero más que nada, por ejemplo, en los productos que, por ejemplo, no sé si has visto que han sacado bebidas y cremas corporales y cosas así. O sea, mi pregunta va más orientada a eso de que le agreguen la sustancia activa y el desarrollo de adicción en niños, que a lo mejor piensan que es una bebida normal como un refresco, un jugo, pero están bebiendo básicamente algo que contiene marihuana. Me refiero al riesgo de adicción. Sí, por supuesto. Las formas, esto es algo que no mencioné, pero hay tres vías de administración que son especialmente, que tienden al trastorno de consumo de sustancias, y hay formas que tienen menos riesgo. La forma intranasal, fumada e intravenosa son las formas que más riesgo generarán
y que en mayor proporción podrán dar lugar a un trastorno por sustancias. Una forma oral, si bien tiene riesgo, el riesgo es menor, sin embargo existe y por supuesto que debería regularse para que esto no ocurra. Yo nada más agregaría que la verdad es que es muy raro que sí tengan como tal marihuana. Lo más común, y ya tiene tal vez unos 3 años que en México ha crecido de manera importante, son los extractos que solamente tienen supuestamente solo CBD con porcentajes muy bajos de THC. La verdad, al no estar bien regulado eso, pues no se asegura de que lo que pues casi que cada quien lo produce y sí tenga realmente esas cantidades que dice tener. Pero sí es muy bajo el porcentaje de CBD, que es menos adictivo que la marihuana como tal. Entonces, el riesgo supuestamente es más bajo. Muy bien, muchas gracias, doctores. Omar Farid García. Hola, sí, buenas tardes. Yo tengo 2 preguntas. Una sería principalmente para Diego. No sé si dentro de lo que leíste, o que desconozco y la verdad pues se me hizo interesante, si por ejemplo por parte del gobierno en nuestro país se designe o se destine algún porcentaje, no sé cómo llamarle, como del presupuesto para este tipo de trastornos. Y la segunda sería para el doctor Miguel Ángel, si como de qué tan costoso podría ser el apoyo o el abordaje de un paciente con ese tipo de trastornos. O sea, porque pues sabemos que hay algunas instituciones que podrían brindar atención o ayuda de manera gratuita, pero en caso de que no pudiera ser así, ¿qué tan costoso podría ser esto? Gracias. De acuerdo. Pues hay un estudio muy interesante que, bueno, no les pude poner por falta de tiempo, pero es un estudio que evalúa que hay una relación directa entre la cantidad de cárceles, la ocupación de las cárceles, con respecto a la ocupación de los hospitales psiquiátricos. Esto es, si aumentas la cantidad de hospitales psiquiátricos, disminuye la ocupación de la cárcel y viceversa. Entonces, por supuesto que hay estrategias en México, no han sido tan bien apoyadas, sobre todo de forma presupuestal, pero han sido establecidas incluso tribunales especiales. Me acuerdo que desde el 2013 existen tribunales especiales. También esta reforma fiscal, bueno, esta reforma penal, perdón, que ha aparecido en los últimos años, que permite que sean centros de rehabilitación social, por eso el acrónimo CERESO. Esto es, la persona no se le mete nada más a encerrarla y poco más, sino que intentas reinsertar en la sociedad e intentas, como mencionaba antes, la soledad y el aislamiento hace que la persona recaiga. Entonces intentas enseñar a la persona, les enseñaban profesiones, les enseñaban oficios a estas personas y así es que volvieran a entrar en sociedad. Estos programas, también hay resoluciones recientes de la Corte que han dicho que una persona que consume alcohol, digamos que la jurisprudencia al respecto es que la persona, el consumidor no lo persigue la ley. Es decir, la persona en encuentro droga no debería hacer una pena grande. De hecho, la jurisprudencia va para allá, para despenalizar completamente que portar. Pero el que venda, ese sí lo penalizo, porque está afectando a los demás, induciéndoles un síndrome que es incontrolable para ellos. Entonces, en general, el apoyo ha existido, ha sido con bajo presupuesto y no ha sido tan efectivo. Y de hecho no tenemos a veces, leí hace poco en una conferencia que no tenemos ni siquiera las sustancias como la naltrexona para que la persona tenga pues, el tratamiento completo. La entidad dedicada a eso en México es la CONADIC. Entonces, es la que está, digamos, normando la parte social, política, en materia de adicciones a nivel federal. Eso obviamente tiene una red de centros dedicados precisamente a eso. Las 2 preguntas creo que van en el tema de lo económico. Sí hay un porcentaje específico dedicado dentro del Producto Interno Bruto a materia de salud, y dentro del 100% de lo que se le da a salud
sí hay un porcentaje específico para el tema de salud mental. No tengo el dato en la mente ahorita, te mentiría si te dijera una cifra, pero de lo que sí estoy consciente es que la Organización Mundial de la Salud da una recomendación general de cuánto sugiere que cada país dedique a salud, y de ese de salud, qué porcentaje a salud mental. Lo que te puedo decir es que México tiene como una tercera o cuarta parte de lo que está sugerido, digamos, por la Organización Mundial de la Salud. Evidentemente, cada país sabe cuánto dedica de su Producto Interno Bruto a salud y a salud mental, pero sí sé que está una tercera o cuarta parte por debajo de lo que se sugiere para ello. Dentro de todo eso, pues bueno, obviamente el número de psiquiatras por 100,000 habitantes, el número de camas hospitalarias para salud mental por 100,000 habitantes, rondamos más o menos en esos porcentajes que te describo. Y en cuestión de cuánto cuesta tratar a una persona con adicciones, pues híjole, desde 0 pesos hasta, no sé, un internamiento en Oceánica por un mes de 70,000 pesos, pero estamos hablando de tipo de sustancia, gravedad del consumo, funcionalidad de la persona, terapia individual, grupal, farmacológica, terapéutica, etcétera. La verdad es que es un margen demasiado amplio para darte una cifra. Perfecto, muchísimas gracias a ambos. Osvaldo Hernández. Disculpe, doctor y Diego, los anexos como comúnmente se conocen, ¿pueden llegar a servir de algo o incluso lo empeoran? ¿Quieres comentar, doctor? Bueno, es la última instancia donde llega un paciente, pues obviamente siempre, al igual que en medicina en general, pues bueno, dependiendo de la gravedad, se decide un tratamiento ambulatorio o un tratamiento base a un internamiento, vaya. No es que a la persona de entrada se le sugiera que tenga un internamiento, pero ahorita que yo les mencionaba Oceánica, que no es como tal un anexo, sino una clínica en forma, con todas las terapias, con todo el seguimiento, con la vigilancia 24 horas, con el tratamiento médico para abstinencias, bueno, etcétera, etcétera, pues claro que es de mucha ayuda. Desgraciadamente, pues sí hay muchos centros como tal, anexos fuera de la ley, que sí se manejan, pues inclusive han tenido muchas clausuras y demandas y etcétera por malos tratos o por recomendaciones de derechos humanos, que el trato que se le da, pues como tal es fuera de la ley, ilegal, inhumano, etcétera, etcétera. Digo, te hablo que sí hay en un extremo que te pongo de Oceánica, y en el extremo opuesto lugares en donde se les obliga a cursar una abstinencia física con toda la descarga simpática, bueno, y algunos de los síntomas que mencionaba tu compañero, sin siquiera una hidratación con suero, con nada absolutamente. Es parte como de su castigo, digamos, que llegan a tener, y luego sí son cosas que sí llegan a ser peor, pero sí hay, inclusive en el estado, mínimo unos 8 centros para hombres, para mujeres, para adolescentes, que sí están supervisados por Secretaría de Salud, y que sí se vigila que al menos se cumpla un tratamiento formal y apegado a legalidad, a derechos humanos, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, no quería irme, disculpen por el tiempo, pero no quería irme sin hacerles una pregunta que considero que es indispensable. No hablamos de opioides, pero la pregunta la voy a hacer rápidamente. Tengo un matrimonio de 47 años,
tiene historial de abuso de cocaína y de meperidina, que es un derivado de opioides, y tiene un accidente a vehículo motor. La persona se le va a hacer desbridamiento extenso y de lesiones y sutura, que son procesos muy dolorosos. ¿Qué manejo para el dolor le doy? Y bueno, no sé si hay alguna mano, y si no, para comentarlo rápidamente, para tampoco quitarles tiempo. Creo que sí hay una mano. ¿Osvaldo? ¿O ya no? Cualquier cosa. No. Ok. Dilo tú, Diego. Sí, cualquier cosa. Generalmente una persona se espanta y dice, bueno, tiene dependencia de opioides, vamos a darle algo que no son opioides, ¿no? Y le dirían ibuprofeno a dosis altas o tal. Pero la respuesta es simplemente administrar morfina. No hay que estigmatizar a los pacientes que consumen sustancias. Simplemente hay que ajustarse la dosis, a dar seguimiento, pero no hay que darles menos o más, no hay que menospreciarlos por su consumo, ¿no? Es muy importante esto. Incluso generan un síndrome que se llama como pseudodependencia, que es la persona tiene tanto dolor que busca activamente el consumir opioide para aliviar su dolor. Entonces, casi siempre aumentas el riesgo por darle menos droga de la que necesita para el dolor, aumentas el riesgo de que recaiga. Entonces, mejor darle el opioide completo, incluso a dosis un poquito más altas, pero con mucho seguimiento, para que le haga un buen resultado. Es todo. Muchas gracias. Karime, ¿querías preguntar algo o ya no? Sí, doctor, tenía una pregunta rápida. Bueno, en una bibliografía que nos mandó Diego, la verdad muy buena, decía que también debe valorarse el estado mental por la presencia de trastornos psiquiátricos, o sea, ya sea trastornos de depresión, ansiedad, etcétera. Quería preguntar qué tan común es que estos pacientes, o sea, tengan o hayan tenido trastornos psiquiátricos antes de tener un trastorno adictivo, y cómo se abordaría en general estos pacientes. Sí, efectivamente, lo quería comentar más a fondo, pero pues el tiempo no nos dio, pero en general es, como mencionamos antes, 88% de las personas tienen una comorbilidad. La comorbilidad puede ser también depresión, también ansiedad, también otros trastornos de conducta. Y estas alteraciones, como mencionaba, son dos alteraciones diferentes. Una es la dependencia, la drogodependencia, y otro es la alteración psiquiátrica que hace que la persona se siga metiendo en procesos de riesgo o siga necesitando un manejo automedicado para sus trastornos. Entonces, el hecho de que tratemos depresión en el niño o adolescente, que tratemos ansiedad, que tratemos efectivamente el TDAH, ese tipo de cosas, mejora muchísimo y aumenta la tasa de pues, que la persona deje de consumir de por vida la sustancia. Va. Gracias, Diego. Estamos sobre el tiempo, Miguel Ángel. Tú dices si agregas algo. Pues no, Doc, nada más justamente respondiendo a la última pregunta, hay un término que se describe todo esto, es la patología dual, y precisamente hace énfasis en la gran comorbilidad que hay entre trastornos psiquiátricos que llevan al consumo de sustancias para compensar la sintomatología, o que el consumo de sustancias llega también a desencadenar algunos otros trastornos psiquiátricos, que la verdad es mucho más la regla que la excepción, el encontrar alguna comorbilidad, y evidentemente es tratar ambas a la par. Ahí pues sí es mucho más, vamos a decir, sencillo el tratamiento, digamos, farmacológico, pensando en que para la gran mayoría de los trastornos psiquiátricos, pues sí hay medicamentos ya como tal aprobados, con buena evidencia científica, y que bueno, esto va a mejorar también el consumo de las sustancias. Y como bien mencionaba su compañero, pues en general para los trastornos de uso por sustancias hay muy poquititos, solamente para alcohol, solamente para tabaco, y para el resto yo nada más agregaría que, bueno, lo dijo también su compañero, la terapia es muy importante, y en general para disminuir el craving,
utilizamos muy frecuentemente anticomiciales del tipo del valproato de magnesio, del topiramato, como estabilizadores de membrana, y que sí nos ayudan un poquito a disminuir el craving y el apetito por la sustancia. Utilizamos también antipsicóticos como risperidona o lanzapina. Y pues bueno, básicamente son unos que utilizamos, vamos a decir, off the record, off the label, fuera de esta aprobación, digamos, por FDA, pero que sí nos ayudan a disminuir un poquito el craving y en muchas de las ocasiones, pues bueno, para tratar también la patología dual. Pues muchas gracias, Miguel Ángel. Con esto terminamos el bloque de alteraciones de la adolescencia, de trastornos de la adolescencia. Pues creo que son temas fundamentales para la formación de los alumnos. Te agradecemos. José Manuel, ¿quieres decir algo? No, gracias. No, estuvo muy completo, doctor. Ya estuvo ya muy bien presentado, muy bien coordinada. Pues ya no te quitamos tu tiempo, Miguel Ángel, pues muy agradecido.